¿Alguna vez has soñado con visitar el verdadero fin del mundo? En realidad existen muchos lugares que podrían considerarse el fin del mundo, pero al visitar cada uno de ellos siempre sientes esa increíble sensación. Y admitámoslo, es algo de lo que se puede presumir. Pues bien, Dixon es también un auténtico fin del mundo. Es el último refugio de la civilización y el asentamiento más septentrional de Rusia. Bueno chicos, finalmente he llegado a Dixon, el asentamiento más septentrional de Rusia. Al norte de Dixon ya no hay nada, solo algunas estaciones polares, estaciones meteorológicas y bases militares, allá en la tierra de Francisco José y Nueva Zembla. Pero en el continente, Dixon es el pueblo más al norte. Hoy llegué a Dixon en un avión AN-26 desde Norilsk. Fue complicado, difícil y agotador. Esperé una semana y ya había perdido la esperanza. Incluso pensé en devolver los boletos y dejar de lado esta aventura. Pero al final, en el último momento, el clima mejoró y aquí estoy. A Dixon solo se puede llegar en avión desde Norilsk y únicamente con la aerolínea Krasavia. El boleto cuesta alrededor de $145, pero no siempre es tan fácil conseguir un asiento en el vuelo. Dixon es famoso por su clima adverso, con fuertes vientos y tormentas de nieve. Esta vez llegué en un momento en que había una intensa tormenta de nieve y estuve una semana esperando mi vuelo en Norilsk, recibiendo información sobre su retraso cada día. Dixon se compone de dos partes, una isla y una zona continental. El aeropuerto está en la isla y todos los vuelos llegan allí inicialmente. En verano, un barco transporta a los pasajeros de la isla al continente. En invierno, se utiliza un vehículo todoterreno. Durante la entretemporada, cuando el estrecho no es accesible por hielo o agua, los pasajeros son transportados en un helicóptero Mi-8. El transporte es gratuito y se financia con el presupuesto del pueblo, así que aquí aún se puede volar en helicóptero, lo que sin duda añade una atmósfera especial a Dixon. Llegué a Dixon precisamente en invierno y en pleno apogeo de la noche polar, para experimentar esta oscura época del año y sentir los biorritmos de la vida tranquila de aquí. He visto varias fotos de Dixon en verano e invierno, y me di cuenta de que en invierno, sin duda, hay una atmósfera y estética más intensas. Hay algo encantador y seductor en esta oscuridad que me trajo aquí, a pesar de lo larga que es la distancia. Hoy es el segundo día de mi estancia en Dixon. Hoy hay un poco de escarcha. Como puedes ver en mi barba y mi bigote, están helados. El cielo está despejado, tranquilo, prácticamente no hay viento. Pero ya se siente la helada. Debe hacer más de 20 grados. Así son los crepúsculos en el asentamiento de Dixon. Es una pena que todo esté cubierto de nubes y niebla, por lo que no se puede ver un cielo despejado. Viajar por el mundo no es fácil. A veces surgen dificultades y situaciones complejas. Para no perderte mis videos, suscríbete al canal. Así viajaremos juntos por el mundo. No olvides suscribirte y activar la campanita. Antes, al igual que muchos de ustedes, creía que en un lugar como Dixon la noche polar sería tan oscura que el sol no se vería en absoluto. En resumen, esto se llama una noche polar completa. Resulta que solo ocurre en latitudes superiores a los 84 grados. Dixon está ubicado a 73,5 grados. Por lo tanto, en Dixon existen los crepúsculos. En realidad existen en todas partes, pero en Dixon son más notorios que en el sur.
La gente del sur apenas los nota y no les presta atención, mientras que en el norte son valiosos, las personas se contentan con lo que ven. Silencio, nada de viento. La calma es total. Y la helada es probablemente de 20-25 grados, sin termómetro, no se sabe cuánto. Aquí, como podemos ver, hay basura y diferentes tipos de chatarra que han estado tirados durante muchos años. Y nadie puede recogerlos. Como pueden ver, el cielo está despejado poco a poco. Incluso ha aparecido la luna, un mes para ser exactos. Eso significa que aquí hace frío. Antiguas construcciones y estructuras diversas. Es probable que actualmente no estén en uso y simplemente estén congeladas. Se puede ver que son de tiempos pasados, probablemente de la época de Stalin. Así que hay 3 tipos de crepúsculos. El crepúsculo civil es cuando el sol acaba de ponerse, pero todavía hay suficiente luz como durante el día. El crepúsculo náutico, cuando aún se puede ver la línea del horizonte, pero ya aparecen las primeras estrellas, que se pueden usar para la navegación marítima. Y el crepúsculo astronómico es cuando todas las estrellas principales han salido en el cielo, pero aún no ha llegado la oscuridad total. Concretamente, en Dixon, en diciembre solo hay crepúsculos de navegación y astronómicos, no hay civiles en absoluto. En verano hay un día polar. El sol no se pone desde mediados de abril y brilla constantemente en lo alto. Hay un helicóptero a lo lejos. Como puedes ver, es el mismo Mi-8 que nos trajo aquí. Está volando hacia la isla Dixon. Les recuerdo que aquí está el continente y el asentamiento Dixon. Y ahí está la isla donde se encuentra el aeropuerto. Aquí no se puede caminar mucho en una noche polar. Todo está oscuro. Como ves, puedes caminar y hacer fotos durante un par de horas, pero luego te congelas y todo se vuelve imposible. Dixon pertenece a una zona fronteriza y para acceder aquí, en teoría, se necesita un permiso que debe solicitarse con antelación en la oficina del FSB en Murmansk, lo cual hice. Sin embargo, el permiso no llegó a tiempo, así que volé sin él. Y al cruzar la zona fronteriza, me multaron y me ordenaron abandonar Dixon en el primer vuelo disponible, es decir, una semana después, como había planeado originalmente. En lugar del permiso, se acepta un certificado de viaje de cualquier persona jurídica con la que tengas relaciones oficiales. De hecho, puede servir cualquier empresario individual, incluso de cualquier tienda cercana. Lo importante es el documento que tenga un sello, de lo contrario, será inválido. En realidad, hablando en secreto, es increíble llegar al fin del mundo, al asentamiento más septentrional de Rusia, y recibir un apartamento donde hay electricidad las 24 horas, agua caliente y fría. Puedes darte una ducha, un baño caliente después de la fría calle y disfrutar de todas las comodidades de la civilización. Y eso es el asentamiento más al norte del país, en el extremo norte. En realidad, casi estás a un pie del Polo Norte. Por cierto, hablando de apartamentos, toda la vivienda en Dixon es municipal. Esto significa que no puedes comprar o vender ningún apartamento. Si decides vivir aquí y necesitas alojamiento, simplemente te presentas en la administración y lo solicitas. Te asignan un apartamento y te trasladan allí. La mayor parte de Dixon está abandonada y hay muchos apartamentos vacíos que esperan nuevos inquilinos. Los servicios públicos son financiados por el distrito y para un apartamento de 2 habitaciones el costo promedio es de unos $114. Sin embargo, si solicitas el mismo apartamento como persona jurídica, el costo de los servicios públicos asciende a $520 al mes, lo que aniquila cualquier intento de iniciar un pequeño negocio en el asentamiento. Aparte de 3 tiendas, no hay ningún otro negocio en Dixon, ni sastrerías, ni peluquerías, ningún sector de servicios, incluso el bar está cerrado.
La electricidad es muy cara porque proviene de un generador diésel. Es propia aquí mismo. Cuesta $0,42 por kilovatio. De esa cantidad, $0,39 son pagados por el distrito y $0,03 son cubiertos por el inquilino. En general aún se conserva el espíritu del socialismo aquí y sin él sería imposible sobrevivir. Pero con cada año que pasa esto se reduce cada vez más. Pronto probablemente Dixon se gestionará mediante un método de rotación. Este es nuestro pequeño salón del departamento de arte, donde enseño dibujo, pintura y composición en el caballete. Los niños generalmente vienen aquí después de las clases. No tienen que desplazarse como en la ciudad, encontrar tiempo para ello o distraer a sus padres. Es muy conveniente. Al terminar sus lecciones, simplemente se trasladan a mi clase. Marina no nació aquí, sino que llegó de otro lugar. Enseña en la escuela de artes y también imparte otras materias. En Dixon hay una buena escuela de 3 pisos que se construyó, creo, en 1994, cuando en el país ya reinaban los turbulentos años 90. A pesar de que el país enfrenta serios problemas económicos y sociales, esas consecuencias aún no habían llegado a Dixon, y aquí las cosas fueron bien durante varios años, casi como en su periodo de esplendor a finales de los años 80, cuando Dixon tenía una población de 5,000 personas, de las cuales ahora solo quedan alrededor de 200. Bueno, la noche polar sí trae sus propias complicaciones. Los niños, por supuesto, sienten cansancio, así que tratamos de llevarlos afuera en junio para que refuercen su salud en el continente, que pasen más tiempo al sol, en el mar, etc. Naturalmente no podemos hacer clases al aire libre, ya que en junio aún hay nieve. Y normalmente, esas actividades se llevan a cabo en los meses de verano, ya sea en agosto o en septiembre. Pero incluso en septiembre ya nos llega la primera nevada. Y aquí los vientos son muy fuertes, lo que hace imposible que un niño se mantenga quieto para dibujar un paisaje. No ven, por ejemplo, las hojas de otoño, porque cuando ellos salen en junio, la primavera ya ha pasado y no han visto esas hojas verdes en los dientes de león. Regresan a finales de agosto, y en el continente en agosto recién empieza esa variedad de colores, amarillos, naranjas, diferentes tonos de hojas, y ellos tampoco lo ven. Y como dijo recientemente una maestra, su hijo, que terminó el 11º grado, llegó al continente para estudiar y se quedó sorprendido por la naturaleza que vio. Dijo, «Mamá, nunca he visto tanta belleza. Tantas hojas, amarillas, verdes, un montón bajo mis pies». Para ellos, es asombroso, para los niños del norte. Para nosotros, los osos son algo cotidiano. Pero para los niños del continente les parece aterrador. ¿Cómo podemos vivir en condiciones donde los osos pueden caminar por la calle? Para Dixon, el oso polar no es solo un habitante, sino uno de los símbolos del Ártico. Incluso durante mi presencia en la aldea había un oso paseando cerca de ella. Por desgracia, o quizá por suerte, no conseguí filmarlo. В 6 утра мы проснулись, смотрим в окно, медведь на собак оборачивается. Полчаса прошло, он лег и перестал обращать внимание на собак. Мы наблюдали, лазерной указкой светили на медведя, он на нее отвлекался. Собаки на него лаяли. 1,5 часа еще прошло, собаки залаяли медведя совсем, и он ушел туда, далеко, в тундру. Когда мы с мамой в прошлом году летом или весной выходили в школу, мы увидели, как там медвежонок с маленького причала упал в море. Потом он там несколько минут поплавал и вернулся опять на причал. Мы с Тёмой вышли гулять. Мы когда гуляли, нам сказали, что где-то ходит медведь. Мы пошли домой. Сначала мы искали медведя. Потом когда пошли домой, мы увидели, что на трубе сидел медведь. Мы на него смотрели, пока он не ушел. Y потом пошли домой. Hace unos años, una osa se estableció en el pueblo. Nadie la invitó, pero ella eligió como hogar el espacio debajo de un edificio de 5 pisos. Al principio la gente la miraba con desconfianza,
pero luego comenzaron a alimentarla, ya que les daba pena el animal. Los niños incluso le pusieron un nombre. La osa fue llamada Úrsula. Ahora Úrsula vive en el zoológico Roev Ruchev en Krasnoyarsk. Y cuando estuve allí la visité y le envié un cálido saludo de parte de los habitantes de Dixon. Afuera hay una fuerte tormenta de nieve. Te está cubriendo completamente. Te derriba. En fin, logré llegar a casa. Acabo de entrar. Tengo la cara completamente congelada. Esas pequeñas partículas de nieve te golpean en el rostro. Hay que cubrirse completamente. Te entra en los ojos. Es imposible ver. Hoy prometieron vientos de hasta 28 metros por segundo. Mikhail y Zindaya Degtiariov son verdaderos ancianos de Dixon. Mikhail llegó aquí en 1952 desde Belarus y poco después trajo a su joven esposa, quien lo amaba tanto que decidió seguirlo hasta el fin del mundo. En 2020 ya estaban listos para abandonar Dixon y trasladarse al continente, pero la pandemia que se avecinó arruinó sus planes. Antes, la pareja se dedicaba a la pesca, pero debido a nuevas leyes irracionales, tuvieron que dejar esa actividad y simplemente vivir de su pensión. Estos días son inolvidables. Fue con los productos. ¿Saben? Cuando vi que había pan aquí, también me di cuenta de que te alimentaban gratis. Como se dice, si trabajabas, te daban una tarjeta y podías comer todo lo que quisieras en el comedor. Y cuando vi ese pan, nunca había visto algo así. Enormes hogazas de pan blanco. Y saben, probablemente se convirtió en una especie de costumbre. Cuando me llené de ese pan, pregunté a los chicos justo cuando llegué en el barco, ¿puedo comer? Come, me dijeron, todo lo que necesites y puedes llevarte un poco contigo. Entonces pensé para mí mismo, después de comer tanto pan, no me iré de aquí hasta que muera, y así fue. No me fui a ningún lado. Había todo. Pero, por supuesto, no había muchos vegetales y frutas frescas. Solo traían en la temporada de navegación. En invierno no traían nada de productos pesqueros. Solo había caviar negro disponible en las estanterías. Llegaba un barco turístico de Krasnoyarsk a través de Diunka y aquí solo se podía conseguir ese caviar. Pero aún así, tu sueldo te bastaba, ¿no? Por supuesto. Y además de mi sueldo, me daban comidas gratis. Me dieron una tarjeta especial. Desayuno, comida y cena. Y podías gastar tu sueldo donde quisieras. ¿Y los otros servicios públicos? No pagué ninguna factura de servicios públicos. ¿No pagaste nada? Vivíamos en un albergue, no pagamos nada. Así era. ¿Alojamiento gratuito? ¿Alojamiento gratuito? Sí, alojamiento gratuito. Ropa de cama, todo. Es decir, ¿gastabas el dinero en comida y en actividades de ocio? No gastábamos el dinero en alimentos, sino en lujos. Si queríamos preparar algo muy sabroso, pero en general comíamos muy bien en la cafetería. La comida era excelente y deliciosa. Así era nuestra forma de entender los gastos. Así el dinero se acumulaba y se podía juntar una cantidad considerable a quienes ahorraban. El dinero se les quedaba, como quien dice, acumulándose poco a poco. En muchas empresas proporcionaban toda la ropa y el calzado, por lo que tampoco era necesario comprarlos. Háblame de la pesca. Había mucha pesca y se capturaba en grandes cantidades, ¿entiendes? Pero luego llegó el momento en que todo cambió, cuando todo se desmoronó, los peces desaparecieron y todos dejaron de pescarlos.
Si alguien decide pescar con caña, eso se permitió solo hace unos 2 o 3 años. Y el omul es un pez que no muerde con facilidad en la caña. Así que ya no hay. Creo que nadie ha logrado capturarlo. Simplemente el agua se ha contaminado. Es decir, el agua sucia proviene de los ríos. No es que la contaminen aquí, no. A veces llega tal porquería que da miedo mirar. Se necesita una licitación, ¿entiendes? Bueno, ¿qué tipo de licitación? Si hay quienes tienen barcos, ¿quién voy a ser yo el que ponga la licitación y pague esos $1,040 para pescar ese pez? ¿Entiendes? Para pagar la licitación y que te otorguen el área. No es tan simple como ir, presentar una solicitud y que te den el permiso. Allí se sortean las licitaciones y quien gane, esos claro son los ricos, ellos ganarán naturalmente. ¿Y ahora cómo vives? ¿A qué te dedicas? ¿Ahora? No tengo nada que hacer. Ya es tarde para trabajar, ya como quien dice, tengo 83, pronto 84 años. Nadie me va a contratar. Recibimos pensión, así vivimos. Con la pensión intenté pescar, pero me dio miedo. ¿Y si me atrapan y me multan? Porque aquí son muy estrictos. No han olvidado la estricta normativa. Solo han olvidado que somos personas. Y que aquí somos muy pocos y que somos pescadores, porque un pescador sin pescado es... Mijail cuenta cómo en los años 90 los compradores de pescado y pieles los engañaban. La gente estaba acostumbrada a vender sus productos al Estado, habían aprendido a confiar en él, pero el negocio privado que llegó comenzó a estafarlos y a enriquecerse a su costa. Como se dice, ellos eran astutos y engañosos. Mientras que nosotros éramos confiados. Ellos sabían esto. Y nos estafaban basándose en nuestra confianza. También entregamos los zorros. Los pescamos todos. Y en el último año ya no los necesitaban en nuestra planta pesquera. Viajamos a Jatanga, donde nos mostraron el dinero. Éramos 5 personas y trajimos varias centenas de pieles en bolsas. Pieles de zorro excelentes. Nos dijeron, aquí tienen. ¿Cuánto quieren de dinero? Lo tomamos, dividimos el dinero y entregamos las pieles. Y eso fue todo. Al menos nos dieron algo, pero ese dinero de todas formas se fue a la nada. ¿Qué importa? Muchos no lo soportaron. Se ahogaron en el alcohol, murieron o se fueron. No había nada aquí, pero... Mi esposa y yo, como ves, yo soy más fuerte, así que aguantamos, probé a beber, pero luego decidí, lo que la vida da, la vida lo quita. No importa, lo más importante es tener salud y lo demás vendrá. Y si no, también viviremos así, así que tuvimos fuerzas. Nos apoyamos mutuamente, ¿entiendes? Los precios en Dixon son altos. 1 kilogramo de papa cuesta ahora $1, pero en primavera ya será de $3. En general se necesita mucho dinero para los alimentos, y cualquier plato simple aquí parece un verdadero manjar debido a su costo. No hay hoteles, y como alojamiento, la administración ofrece los mismos apartamentos vacíos. El costo por día es de $36. Esto es caro, por lo que es necesario buscar alojamiento a través de conocidos como hice yo. La conexión a internet en Dixon es muy mala. La señal móvil prácticamente no existe. Y aunque el satelital funciona, también es muy lento. No puedes ver videos en YouTube adecuadamente. En la noche polar, o duermes todo el día, o te dedicas a tu trabajo. Si es que te dedicas a alguno. Sí, la noche polar es un asunto complicado. Ayer me acosté a las 11 de la noche. Me desperté hoy a las 5 de la mañana y no puedo volver a dormir. Fui a la cocina, preparé té, tengo hambre, así que comí una lata de conservas. ¿Y ahora qué hacer? Parece que no puedo salir, aún es temprano. No quiero volver a acostarme, no está claro. Ahora ya he tomado varias tazas de té. Son las 8 de la mañana, parece que
podría volver a la cama, pero no estoy seguro de si tengo sueño o no. Y levantarse también es demasiado temprano. Bueno, de todos modos supongo que intentaré dormir un poco más. Y si es posible, y luego seguiré explorando Dixon. Dado que el internet en Dixon es muy malo y la televisión suele mostrar tonterías, los dixonianos a menudo visitan la biblioteca local en busca de alimento intelectual. La biblioteca es buena, grande, hay muchos libros y hay mucho que leer. Incluso yo tomé prestados un par de volúmenes de un escritor para leer sobre su estancia en Dixon en 1935. Bueno, eso es todo lo que queda del puerto de Dixon. No, claro que todavía existe el puerto de Dixon, de doble propósito y de clase internacional ahora, pero sin grúas portuarias propias. Estas grúas las operaba yo, pero solo queda una. Siempre hubo 3 grúas aquí, que fueron cambiando con el tiempo, de fabricación húngara. Era una área completamente de carga, con sus talleres, su estiba, su grúa de carga, su almacén de equipajes, una plataforma para carga general. Aquí incluso había un círculo para que los camiones pudieran dar la vuelta. Todo estaba limpio y ordenado. Lo han destruido literalmente en los últimos años. Yuri nació en Dixon y ha vivido aquí casi toda su vida, 35 años. Intentó irse, mudarse, pero al final siempre regresó a su querido pueblo. Yuri ha trabajado en muchas instituciones de Dixon en una época en la que aún había empleo. Hace un tiempo incluso fue diputado. Ahora simplemente vive y añora los tiempos pasados, cuidando celosamente la historia de Dixon. Recopila diversos documentos de archivo, fotografías y películas, todo aquello que está condenado al olvido y a la decadencia si se deja y se olvida. Estoy escaneando viejas cartas, además de cazadores aficionados de los años 90, para recordar todo, porque al final todo es por relatos. Aquí, Aglomov es mi mapa. En la zona norte, Bahía Polyunja, donde se cazaban los zorrillos. También escaneé las invernadas de fábrica de pescado de Dixon en papel. Estoy escaneando para poder compartirlo luego en redes sociales para difundir la información y que la gente lo conozca. Ahora, por supuesto, es difícil con el internet aquí, pero sin prisa. Aquí, por favor, 31 invernadas. Era la fábrica de pescado de Dixon. Todo estaba habitado. La costa sur, la costa oeste, hasta Piasina y más allá. Pero aquí no está Utstamir, lago Noyuto Turku, completamente habitado. Esto es lo que voy a digitalizar primero, pero aún no he tenido tiempo. Son los protocolos de la base hidrográfica, las actas de sus reuniones. A partir de esto se puede entender cómo vivía la gente, sus relaciones, cómo se desarrollaba todo en el trabajo. Con esta información ya se puede reconstruir la historia para no depender solo de relatos. ¿Por qué es valioso? Porque a simple vista podrían parecer solo anotaciones. Yo intento preservar esto y convertirlo en algo eterno, digitalizándolo para recuperar una historia que no se encuentra en ningún lado. Hay registros bien conocidos sobre el servicio meteorológico, las estaciones polares. Todo esto ya se ha documentado bien, cómo pasaban el invierno, quiénes eran los valientes exploradores polares, pero esto es la historia de los invernantes, cómo era el camino, quién viajaba, cuántos zorros árticos cazaban, cuántos peces capturaban, qué tiempo hacía, cuántas redes tenían, literalmente todo, la rutina, la vida cotidiana, pero era vida. Esto es la Ártica, después de todo. Y la gente vivía como en un pueblo. Todo esto ha quedado en este formato. No se habla de ello en ninguna parte y la mayoría de la gente cree que aquí no había población permanente, que solo había trabajadores temporales, a lo sumo exploradores polares. Pero la realidad era otra. Aquí había una vida diferente y esta es la verdadera vida del norte. Solo así se puede recuperar. De otro modo, los recuerdos y la memoria
La memoria humana es corta, incluso la mía, pero los documentos no mienten. En las estaciones tampoco vivían solo temporalmente, también vivían con sus hijos. En Seljukin incluso había un jardín de infancia y una tienda. Durante el Lend-Lease, aquí enviaban equipos. Eso fue en julio de 1944, como el radioconómetro. En el primer piso del edificio de la escuela se encuentra un muy buen museo de historia local, que exhibe objetos dedicados a la historia de Dixon y a la península de Taimyr. Entre muchas cosas que llaman la atención está un panel dedicado a la amistad entre los pueblos soviéticos y estadounidenses. Resulta que Dixon ruso tiene un homónimo en el estado de Illinois, Estados Unidos. En los años 80, los escolares soviéticos y estadounidenses mantenían una amistad. Se visitaban mutuamente y se intercambiaban paquetes. Cabe destacar que Dixon ruso celebró su centenario en 2015. Fue fundado el 7 de septiembre de 1915 y la primera construcción residencial en el lugar fue una estación de radio. Sin embargo, mucho antes de este período, los marineros rusos y extranjeros ya conocían estas tierras y realizaban en ellas sus actividades, como la pesca y la caza. La isla y el asentamiento recibieron su nombre en honor al comerciante sueco Oscar Dixon, quien financió una expedición sueca al Ártico. Los cartógrafos rusos no renombraron el lugar y conservaron ese nombre. Claro, ¿quién querría irse de su hogar? Nadie quiere irse de casa. Yo nací aquí, vivíamos sin pensar que tendríamos que irnos, ni que éramos residentes temporales, pero ahora eso está cambiando. Ahora se promueve una ideología y propaganda diferente. Cuando en el continente dices, soy de Dixon, a veces te preguntas, ¿trabajas allí por turnos? Todos tienen la idea de que en el norte y en el Ártico solo se trabaja por turnos. Nadie sabe que aquí, durante siglos, las personas han vivido, no solo desde la fundación de Dixon. La historia es larga. Aquí se puede vivir, y en la época soviética la gente vivía aquí de manera permanente con sus familias. Este es un pueblo completo. No solo autónomo, sino también autosuficiente. Nadie se sentía aislado aquí porque es un mundo completo, una ciudad aparte. Aquí la gente vive en condiciones sociales mucho peores que yo. No es que no puedan irse, es que no quieren. De verdad les gusta estar aquí. Hay algo especial en este lugar. No sé cómo explicarlo, pero yo podría irme en cualquier momento y encontrar trabajo en otro lugar, con mi experiencia, incluso algo mejor. Pero no quiero irme porque me duele dejar todo esto atrás. Me preocupa pensar en quién se quedará con esto y qué será de todo. No solo temo que Dixon desaparezca, sino también que no quede ni siquiera su memoria. Toda la costa estaba habitada. Había asentamientos, 47 en total en 1745 a lo largo de la costa. Los rusos vivían en estas tierras. Ahora mienten sobre esos tiempos. Dicen cosas que no son ciertas. Y parece que hoy en día quien tiene dinero tiene la verdad. Cuando no hay gente local, se pueden cometer crímenes ambientales sin que nadie lo denuncie. La idea es apartar a quienes puedan ser testigos. Intentan echarnos de aquí porque los locales somos la última esperanza de sentido común. Donde hay un pueblo, ahí hay conciencia nacional. Bueno, hay que rociar con agua para que dure todo el invierno. Al glasear la carne, no se echa a perder ni se seca. De lo contrario, si se deja secar
al aire, se congela por completo y al final del invierno la carne queda seca. Si se deja con la piel, no se congela tanto. Rompí los intestinos. Pero con la piel es más incómodo quitar los pelos después, aunque así la iremos comiendo poco a poco. Visitar el Ártico y no comer carne de reno sería un error, por lo que es imprescindible cocinar una sopa y disfrutar de la carne de este animal salvaje. Lo mejor es usar la carne de la hembra, ya que es más tierna y no tiene el olor fuerte que tiene la del macho. No hay que quitar la espuma mientras se cocina el caldo, se debe cocinar con ella. No olvides la pimienta negra y la papa y la cebolla deben echarse en trozos grandes. ¿Grabaste al venado de la ventana? No, grábalo. Así se conserva la carne de venado. Atraemos a los osos. Cuando era pequeño, escuchaba varias historias sobre Dixon de mi abuelo. Él nunca había estado aquí, pero sabía que en un pasado lejano Dixon era conocido por sus buenas condiciones de vida, su excelente suministro, salario y niveles de vida. Incluso cuando en el continente había escasez, muchos venían a Dixon en busca de ciertos productos que, por supuesto, estaban disponibles aquí. En Dixon había vacas, había una granja de cerdos, invernaderos y varios servicios. Incluso había sus propias bandas de rock y la mayoría de la gente era culta y educada. Había muchos científicos y empleados de investigación. Cazar zorrillos, por supuesto. Fue interesante hasta cierto momento. Pero se necesitaba mucho valor, habilidad y todo lo demás. Ahora, por ejemplo, hay esta oscuridad y ahora es la temporada de captura. Cuando termine la oscuridad también terminará la captura y hay que viajar 70 kilómetros en trineo por el sendero para revisar y poner trampas. Y es que cuando viajas, aquí no hay tormenta, pero si te alejas a 20 kilómetros de esta zona, puede haber una tormenta tan fuerte que te derriba. No significa que si aquí no hay tormenta, no haya en otro lugar. Allí seguramente habrá alguna. Así que es como nos dedicábamos a la caza, poniendo trampas y lazos. Al principio ponía 500 y casi luego unas 1000 trampas. ¿Te imaginas? Antes pensaba que Taimyr era como otro planeta, y además de osos, gansos y zorrillos, no había nadie. Pero en realidad Taimyr estaba habitado. La gente vivía allí. En el interior de la península se dedicaban a la caza de pieles, mientras que en las costas se asentaban los pescadores. También en estas pequeñas de las islas del Mar de Kara había invernadas. No debemos olvidar a los pueblos indígenas de Taimyr, los nenets, dolganos, nagnasanos y evencos. Ahora prácticamente no queda nadie en Taimyr. Incluso los indígenas se han trasladado casi todos a Dudinka y varios asentamientos de la región. En la península aún se quedan algunas estaciones meteorológicas, pero en general está prácticamente vacía. Bueno, cada año lo mismo. El año pasado, este año fluye. Vamos a acercarnos. Ahí está. Ya se ha pasado. Ahora hay ventisca. Ahora está helada. Alcantarilla. Debido a que casi todas las alturas de alcantarillado son viejas, a menudo se rompen. El agua caliente se filtra en el suelo y erosiona el permafrost, lo que provoca que los cimientos de pilotes de las casas se hundan. Como resultado, la casa se agrieta y se vuelve inhabitable. Corregir el problema es prácticamente imposible debido a la falla elemental de trabajadores. Los salarios son increíblemente bajos, apenas $310, ¿y quién querría trabajar tanto por tan poco aquí en el fin del mundo? Aunque hay dinero en el presupuesto del pueblo, este se destina a otros fines. Se distribuye de manera desigual e injusta.
Este edificio fue construido en 2008. Un pabellón experimental en forma de cúpula. Durante 2 años lo utilizamos experimentalmente. Aquí viven geólogos, arqueólogos y ecólogos en diferentes épocas del año. Encendían la estufa y pasaban la noche. Después de 2 años de experimentación nos llegó el edificio en general y en noviembre de ese año abrimos aquí un museo de aviación polar. El 1 de marzo de 2021 se celebraron 90 años de aviación polar. Así que coincidimos la inauguración del museo con esta fecha. Alexander de Norilsk, junto con sus amigos, organizó un museo de aviación polar en Dixon. Además del museo, poseen su propio parque de aviones ligeros que utilizan para vuelos sobre el Ártico. Ningún complejo turístico cómodo puede atraerlos. En sus venas corre la sangre de los nortes. Alexander es un viajero experimentado. Ha llevado numerosas expediciones por el Ártico en diversos vehículos todoterreno y aviones. Él mismo no es piloto, pero es un gran organizador. Alexander es una persona muy sencilla y bondadosa, un romántico de corazón. En una palabra, un verdadero polar. A menudo, los aviones de la aviación polar aterrizan en pistas no preparadas. Es decir, no eran aeródromos, sino simplemente un tramo de terreno ligeramente acondicionado y a veces incluso sin ninguna pista de aterrizaje. En esta visita a Dixon trajimos un instrumento, un anemómetro manual, que se utilizaba en la pista para determinar la dirección y la fuerza del viento para transmitir esa información a los pilotos. Pues bien, en nuestro museo no solo puedes verlo, sino que puedes sentarte y tomar el té. Voy a invitar a nuestro invitado Oleg a tomar el té. En realidad, el museo, así como la tienda de campaña de forma de domo, no están conectados a ninguna red aquí. No hay calefacción ni electricidad. Todo es completamente autónomo. Calentamos con una estufa maravillosa y la luz nos proporciona un generador. Vean, el té se calienta en la cocina. Ahora Oleg y yo vamos a tomar té y panecillos. A menudo nos preguntan, ¿por qué elegimos a Dixon como el lugar para el museo? A todos les parece que el asentamiento ya ha cumplido su ciclo, que solo está en ruinas y que la gente se está yendo. Sin embargo, en realidad no es así. Nosotros vemos otra oportunidad de desarrollo prometedor y tenemos mucha esperanza en las tendencias modernas y en el deseo de desarrollar la región ártica. Dixon es, en este sentido, un punto de apoyo para el desarrollo. Tenemos muchas esperanzas de que la aviación polar reciba un nuevo impulso debido a las últimas tendencias en el desarrollo de las regiones árticas. Lamentablemente, en la Federación Rusa no se producen aviones de aviación ligera que puedan reemplazar el AN-2. Por ejemplo, nuestra empresa ha estado trabajando en el desarrollo y la modernización del AN-2 en los últimos años. En realidad, es un avión magnífico, un planeador excepcional. En realidad, en los próximos años, Dixon experimentará un nuevo desarrollo, ya que se planea la explotación de yacimientos de carbón y en las cercanías y la construcción de un terminal de carbón. Además, en la bahía del norte se encuentra aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Dixon, se construirá un terminal de carga de petróleo. Se instalarán oleoductos desde
los yacimientos y habrá un gran movimiento en la zona. Por supuesto, se necesitará aviación ligera. Todos nuestros proyectos están estrechamente relacionados con la atracción de jóvenes. En la actualidad, la edad promedio de los trabajadores en la empresa se acerca a la jubilación y los cuadros más importantes son, por supuesto, ya pensionistas. Lamentablemente, no hay sangre nueva. Los jóvenes no se sienten motivados a ingresar en este campo por el momento. Por eso todo lo que podemos hacer en esta dirección lo intentamos. Nos esforzamos por involucrar a los jóvenes en nuestro trabajo de diversas maneras, ya sea a través de programas de voluntariado o ayudándoles a adquirir habilidades profesionales. Lo más importante es interesar a los jóvenes. Sin ellos el desarrollo futuro es imposible. La mayor parte de las casas en Dixon están desocupadas. Solo quedan alrededor de 5 casas residenciales. En general hay una tendencia a reubicar a las personas en 1 o 2 edificios como máximo. Todo esto solía ser vivienda. Hay casas como estas de 2 pisos y de madera que simplemente están en proceso de pudrirse. Un barrio entero aquí en Dixon está desocupado, esperando su destino. Ya sea que sean demolidos por una excavadora o simplemente se desmoronen por sí mismos. En Dixon ha vuelto el frío. No sé cuántos grados hace. Me he puesto mi abrigo de invierno. Ahora estoy caminando o paseando, tratando de filmar. Hoy es sábado, mañana es domingo. Hace frío. Ha surgido un viento. No sé cuántos grados habrá mañana, ni si habrá viento. El lunes debería ser mi avión. No sé si volará o no. Claro que me gustaría quedarme un poco más aquí de visita, pero tal vez tendré que regresar a Norilsk. En Dixon estuve 2 semanas. Inicialmente solo planeaba quedarme una, pero luego cancelé mi billete y me quedé un tiempo más. A los guardias fronterizos no les agradó mi decisión y me multaron nuevamente. Después de eso, insistieron en que escribiera una solicitud para un permiso que será válido por 1 año. Vuelve cuando quieras, dicen. Eres un gran tipo. Y les prometí que regresaría. Dixon tuvo un pasado interesante. En cada uno de estos apartamentos abandonados, cada una de estas casas, hay una historia. Algunos fueron meteorólogos, otros geólogos, pescadores y cazadores. No importa quién haya trabajado aquí, todos tienen tantas historias interesantes que darían para más de un libro. Lamentablemente, la mayor parte de ellas se perderá junto con sus propietarios. Luego llegará una excavadora y lo reducirá todo a escombros, afirmando que aquí nunca hubo nada, que Dixon no existió, y trata de demostrar lo contrario. La situación en Dixon es triste ahora. Cada año hay menos y menos habitantes. Tal vez lo conviertan en un lugar de trabajo temporal, pero puede que ocurra un milagro y su historia de más de 1 siglo no llegue a su fin. Quizás alguno de ustedes tenga ideas sobre cómo modernizar el pueblo. Todas son válidas y pueden ser útiles. Vengan y envíen sus saludos de mi parte. ¿Hay futuro para Dixon? Sabes, en Dixon sí. Es poco probable. Pero las empresas de carbón y petróleo cercanas, claro que seguirán desarrollándose y viviendo. Están a unos 30 kilómetros de aquí. Tienen maquinaria poderosa y trabajo. Aquí, en cambio, no hay empleo. Si hubiera trabajo, sería más fácil vivir. Cuando había trabajo, había de todo. La juventud se ha ido y así ha quedado todo. Así que el futuro depende
de Dios, ni siquiera de las personas, o más bien de los grandes gobernantes. Ahora todo es privado. Así que si algún empresario decente llega, tal vez haga algo.